¿Alguna vez has sentido que hay un ruido silencioso, un susurro oscuro que se mueve sigilosamente en los rincones de tu vida espiritual? Un enemigo que nunca descansa ni se distrae, que está siempre alerta y acechando, esperando la oportunidad para derribarte justo cuando menos lo esperas. Satanás no duerme, nunca cierra sus ojos, nunca relaja su mirada, mientras tú puedes estar sumido en un letargo espiritual, envuelto en la comodidad, en la rutina sin fuego, en la tibieza que adormece el alma y apaga la sensibilidad con Dios. La pregunta es dura y urgente. ¿Seguirás dormido tú? ¿Seguirás en ese estado de insensibilidad y abandono, sin entender que el enemigo está vigilando cada momento, cada debilidad, cada sombra de tu vida que está abierta para él? Estamos viviendo tiempos en que la Iglesia, lejos de mantener la vigilancia espiritual que exige la batalla, se entrega a una paz aparente que es solo el preludio de la derrota, permitiendo que la maldad crezca sin resistencia. Hoy más que nunca, la llamada es a despertar, a levantarse con un espíritu alerta y armado, a dejar atrás la comodidad del sueño espiritual, porque este sueño puede ser letal para el alma. Puede abrir puertas al enemigo que solo desea destruir, confundir, robar y matar la vida que Dios nos dio para que la disfrutemos en plenitud y victoria. Por eso, te invito desde ahora a abrir tus ojos no solo físicos, sino espirituales, a comprender la gravedad de la batalla invisible que se libra cada día y a tomar una decisión que no puede esperar. Salir de ese letargo, sacudir las cadenas del sueño cómodo, porque la vigilia es la única defensa que tenemos contra el enemigo que no descansa y que sabe que mientras duermas, estará ganando terreno dentro de ti. Si sientes que esta palabra toca tu corazón, que es un llamado urgente para tu vida, te pido que acompañes este mensaje con un gesto sencillo pero poderoso. Dale like, suscríbete para no perderte la voz que clama en el desierto, porque juntos podemos levantar un ejército despierto, firme y decidido a no dejarse vencer por el enemigo que nunca cierra sus ojos. Vivimos en una época donde la tibieza se ha convertido en la norma dentro de muchas congregaciones. Una tibieza que no solo es un estado emocional o una falta de fervor momentánea, sino una enfermedad espiritual profunda que paraliza, que vuelve ciegos y sordos a la acción del Espíritu Santo, dejando a la Iglesia atrapada en una religiosidad vacía, sin vida, sin poder ni transformación verdadera. La complacencia ha echado raíces en el corazón de muchos creyentes que han olvidado que la fe no es un paseo tranquilo, sino una batalla constante contra las fuerzas oscuras que buscan arrebatarnos la gloria prometida. Hoy, más que nunca, la Iglesia está llena de rituales repetidos, de palabras sin vida, de eventos sin avivamiento, de cuerpos presentes pero de espíritus dormidos, incapaces de discernir la guerra espiritual que se intensifica a su alrededor. La estructura eclesiástica, que podría ser un instrumento poderoso en manos de Dios, a menudo se ha convertido en una jaula burocrática que limita el movimiento libre del espíritu y que prefiere la seguridad de la comodidad administrativa antes que el riesgo y el fuego del avivamiento genuino. En ese ambiente, la vigilancia se convierte en una palabra extraña, casi olvidada, porque la mayor parte del tiempo se invierte en mantener tradiciones humanas y agradar a un público que quiere ser entretenido, más que confrontado y desafiado a vivir en santidad radical. Satanás aprovecha esta tibieza, esta falta de alerta, para infiltrarse no solo en la vida de los individuos, sino también en la vida misma de las iglesias, sembrando divisiones, doctrinas erradas y desviaciones que alejan a los creyentes de la verdad que liberta y fortalece.
El enemigo no solo observa desde lejos, él habita en los espacios que dejamos desprotegidos, en las palabras que permitimos sin confrontación, en la indiferencia hacia la oración ferviente y en la ausencia de sacrificio real. El resultado es una iglesia dormida, una generación que se levanta y se acuesta sin ser conscientes de la urgencia espiritual que debería mover cada fibra de nuestro ser. Esta realidad es el reflejo triste de una iglesia que ha olvidado el ejemplo de los primeros seguidores de Cristo, que no dormían sino que velaban, que se mantenían en oración constante, que vivían con temor santo, conscientes del peligro y de la gloria. La iglesia actual, en muchos casos, ha cedido el terreno a la superficialidad, a la religiosidad sin poder, a la rutina que apaga el fuego y en lugar de ser luz y sal en medio del mundo, se ha convertido en sombra que pasa desapercibida, que no incomoda ni desafía, que no cuestiona ni rompe con el pecado que la corroe por dentro. La ausencia del Espíritu Santo como agente de transformación se hace evidente en la falta de frutos espirituales verdaderos, en la escasez de milagros, en el enfriamiento de la pasión por las almas y en la preferencia por doctrinas que anestesian en lugar de provocar un verdadero encuentro con Dios. Así, la iglesia se convierte en un blanco fácil para las artimañas del enemigo, que no pierde tiempo ni oportunidad para robar la esperanza, para sembrar dudas y para hacer que los hijos de Dios caminen como si estuvieran en la oscuridad de la noche sin una linterna que los guíe. La iglesia necesita urgentemente sacudirse del letargo y recordar que fue llamada a ser un ejército vigilante, a estar alerta y armada, porque el adversario no solo no duerme, sino que intensifica su ataque cuando percibe la menor debilidad. Es indispensable reconocer que este problema no es solo externo, no es solo que el mundo se endurece o que las circunstancias son difíciles, sino que el mayor enemigo está dentro, en el corazón del creyente que elige cerrar los ojos al llamado de Dios, que prefiere la comodidad antes que la lucha, que se contenta con vivir una fe a medias y que olvida que la vigilancia espiritual es un mandato divino para mantenernos firmes y sin derrota. Mientras sigamos dormidos, mientras no despertemos del sueño inducido por la rutina, el pecado tolerado y la falta de pasión, estaremos entregando espacios a Satanás que solo quiere devorarnos, que busca destruir la vida que Dios quiere para nosotros, que se alimenta de nuestra indiferencia y de nuestra falta de compromiso real. La iglesia moderna, a pesar de tener recursos, tecnología y oportunidades nunca antes vistas, muchas veces está menos preparada para la batalla espiritual que los primeros cristianos que solo contaban con la oración ferviente y el poder del Espíritu Santo. Esta realidad debe ser un llamado de alerta, un clamor profético que despierta de la comodidad y del letargo para levantarse en armas espirituales. Porque la batalla es real, intensa, y solo aquellos que estén verdaderamente despiertos podrán resistir y vencer. La indiferencia que vemos hoy se refleja también en la forma como muchos evitan la confrontación con el pecado personal y colectivo, en la falta de arrepentimiento genuino y en la ausencia de una vida que refleje el carácter santo de Dios. Esta tibieza espiritual es un terreno fértil para que las mentiras del enemigo echen raíces profundas, para que la doctrina se distorsione y para que las falsas enseñanzas se propaguen con facilidad. La iglesia que duerme no edifica, no avanza y peor aún, no cumple con la misión que Jesús le encomendó de ser luz en medio de las tinieblas y sal que da sabor a este mundo perdido. Es un error pensar que la vigilancia es solo para líderes o para unos pocos espirituales. Cada creyente está llamado a velar, a estar despierto, a no permitir que el enemigo le tome desprevenido, porque la salvación, la santidad y la victoria diaria
dependen de una actitud constante de alerta y dependencia del Espíritu Santo. Cuando la Iglesia olvida esta verdad, comienza a perder su fuerza y pierde también la autoridad que Cristo le dio para atar y desatar en el nombre poderoso del Señor. La burocracia y el formalismo que se ha instalado en muchas iglesias son una señal clara de que la vigilancia ha sido reemplazada por la rutina y el cumplimiento mecánico de normas que no producen vida ni santidad. El corazón de la iglesia debe latir por el fuego de Dios, no por calendarios ni reglas humanas. Satanás se burla cuando ve que gastamos más tiempo y energía en organizar eventos que en buscar el rostro de Dios con desesperación, en celebrar reuniones que entretienen en lugar de quebrantar, en programas que distraen en lugar de confrontar la realidad espiritual que se vive. La vigilancia espiritual requiere un corazón despierto, una mente renovada y una vida que clame por el poder de Dios, porque la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que atacan con estrategias sutiles para mantener a la iglesia dormida. La desidia espiritual es un lujo peligroso que no podemos permitir, porque mientras nosotros descansamos, Satanás avanza, y las consecuencias son dolorosas y eternas. No podemos ignorar la responsabilidad que cada uno tiene en esta batalla. La vigilancia no es opcional ni un añadido para los que quieren, sino un mandato divino para todos los que llaman a Jesús Señor. La falta de vigilancia es la puerta abierta al fracaso, a la tentación y a la derrota espiritual que termina destruyendo familias, ministerios y vidas enteras. Cuando dejamos de velar, dejamos de ser efectivos en la misión que Dios nos dio y permitimos que la oscuridad tome espacios que Dios quiere habitar con su gloria. Esta realidad debe movernos a una profunda reflexión y a un arrepentimiento sincero, porque no podemos seguir dormidos mientras Satanás no descansa ni cede terreno. La iglesia necesita un despertar urgente, un llamado profético que sacuda los cimientos de la complacencia y la tibieza, para que se levante un pueblo santo, vigilante y lleno del poder de Dios que no se deja vencer por el enemigo ni por las circunstancias. Finalmente, la gran tragedia de esta realidad es que muchos están dormidos sin saberlo, o peor aún, saben que están dormidos, pero prefieren el sueño de la comodidad antes que el desgaste que exige la vigilancia espiritual. No podemos permitir que la falta de visión, la apatía o el cansancio espiritual nos alejen del llamado de Dios y de la urgencia de estar alertas. Satanás no descansa, no tiene horarios ni límites, y su único propósito es destruir. Si tú permaneces dormido, el enemigo ganará la batalla que debe ser tuya. Hoy es tiempo de abrir los ojos, de sacudir el polvo del letargo, de enfrentar con valentía la realidad espiritual que nos rodea y de decidir con firmeza que no seremos parte de la iglesia que duerme, sino de la iglesia que pelea, que ora, que vigila y que vence. La condición fundamental para que la iglesia despierte de su sueño espiritual y resista al enemigo que no descansa es la vigilancia consciente, un estado permanente de alerta que nace del temor reverente a Dios y de una dependencia absoluta del Espíritu Santo. Esta vigilancia no es solo una actitud externa, sino una transformación profunda del corazón que nos lleva a discernir los tiempos, a reconocer las estrategias del adversario y a vivir una vida de santidad radical que repele toda influencia oscura. La iglesia primitiva nos muestra el camino claro y poderoso. Hombres y mujeres simples, sin recursos humanos extraordinarios, pero llenos de poder sobrenatural, porque se mantenían despiertos, orando y esperando la unción de lo alto.
Ellos entendieron que el llamado a vigilar no era un peso, sino una llave para el poder divino y la victoria espiritual, porque sabían que mientras descansaban sus cuerpos, sus espíritus estaban activos en comunión constante con Dios. Los avivamientos históricos son testimonios irrefutables de que Dios siempre responde a un pueblo que se levanta de la indiferencia para buscarlo con todo el corazón. Desde el despertar de Pentecostés hasta los grandes avivamientos que sacudieron Europa y América, el denominador común fue un pueblo vigilante, hambriento y sediento de justicia, que no se conformó con una fe superficial, sino que entregó su vida a la oración, al arrepentimiento y a una santidad transformadora. No hubo en esos tiempos lugar para el descanso cómodo, ni para la tibieza espiritual, porque la gente comprendió que el enemigo estaba activo, acechando y esperando cualquier oportunidad para derribar a los hijos de Dios. En esos avivamientos, la iglesia dejó de dormir y comenzó a orar, a clamar y a levantarse con una fuerza que nadie pudo detener. Este modelo sigue siendo válido y necesario para nosotros hoy, porque el enemigo que enfrentamos es el mismo, y los métodos para vencerlo no han cambiado: vigilancia, oración y santidad radical. En la iglesia primitiva, la vigilancia espiritual era acompañada por una entrega total a la comunión con Dios y al servicio sacrificial por el prójimo. Los creyentes no solo se mantenían despiertos para proteger sus vidas espirituales, sino que también eran instrumentos activos del Espíritu para transformar su entorno. La sencillez de su vida, la unidad en el Espíritu y la pasión por la obra de Dios crearon un ambiente donde el poder de Dios se manifestaba de forma extraordinaria. Ellos no permitieron que el sueño espiritual debilitara su misión. Por el contrario, su vigilancia los impulsó a vivir en un nivel de intimidad con Dios que les daba autoridad para enfrentar toda estrategia del enemigo. Esta vigilancia no solo protegía sus almas, sino que abría puertas para que el Evangelio avanzara con poder y para que el pueblo de Dios creciera en santidad y en número. Es fundamental que entendamos que la vigilancia espiritual no es un simple acto voluntarista ni una obligación religiosa, sino una expresión de nuestra dependencia total de Dios y un reflejo de nuestra responsabilidad de mantenernos firmes en la fe. Solo cuando aceptamos que sin Dios no podemos hacer nada y que el enemigo está siempre listo para atacar, podemos vivir con esa alerta constante que protege nuestra vida espiritual. La vigilancia trae consigo una humildad profunda, porque nos hace reconocer que somos vulnerables y que necesitamos la gracia divina cada día. Es en ese reconocimiento que nace la verdadera fortaleza, la que no depende de nuestras fuerzas, sino del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Los hombres y mujeres que marcaron la historia del avivamiento demostraron que esta vigilancia es posible y fructífera. Ellos no permitieron que la apatía o la comodidad les robara el propósito divino. En cambio, buscaron a Dios con intensidad, renunciaron a todo lo que pudiera distraerlos y vivieron en un estado de espera constante para que el Espíritu los guiara. Estos ejemplos nos invitan a no conformarnos con menos, a no aceptar la mediocridad espiritual y a decidirnos hoy por una vida de vigilancia permanente. La iglesia necesita reencontrar esa pasión, ese fuego que mueve montañas, que derriba fortalezas y que mantiene al pueblo de Dios firme en la batalla. Esta vigilancia no es solo para líderes o pastores, sino para cada creyente que desea vivir en la plenitud del Espíritu y en la victoria sobre el enemigo. Además, la vigilancia espiritual implica una comunidad de creyentes que se sostiene y exhorta mutuamente, que camina unida y que no permite que ninguno de sus miembros caiga en el sueño que lleva a la derrota.
La Iglesia debe recuperar ese espíritu de familia, donde el amor y la corrección se unen para mantener a todos despiertos y firmes en la fe. La vigilancia se fortalece cuando nos apoyamos unos a otros en la oración, en la palabra y en la edificación mutua, porque la batalla es colectiva y requiere un pueblo comprometido y vigilante. Cuando la Iglesia funciona como un cuerpo unido, cada miembro cuidando del otro, la fortaleza aumenta y el enemigo pierde terreno frente a un pueblo que no se rinde ni se deja sorprender. Finalmente, la condición para despertar y resistir al enemigo está en la renovación constante de nuestro compromiso con Dios, en una búsqueda incesante de su presencia y en una santidad que no se negocia ni se disfraza. La vigilancia espiritual no es pasajera, sino un estilo de vida que nos mantiene siempre despiertos, en comunión y en lucha. Esta condición nos lleva a una vida de oración intensa, de arrepentimiento sincero y de una entrega total que transforma no solo nuestra vida personal, sino toda la realidad que nos rodea. La iglesia que asume esta condición será una iglesia poderosa, invencible, que no teme al enemigo porque sabe que Dios está con ella y que el que pelea por nosotros es más grande que el que está en el mundo. La vigilancia espiritual no puede ser una idea vaga ni un concepto distante, sino una práctica diaria, una actitud firme que se manifiesta en una oración agónica, profunda y persistente, que no se conforma con palabras vacías ni momentos superficiales, sino que clama con alma y vida delante de Dios, buscando protección, poder y claridad para enfrentar las astucias del enemigo. En una era donde la tecnología, la distracción constante y el exceso de información nos mantienen entretenidos y alejados de la comunión sincera con el Señor, el llamado a la oración ferviente es más urgente que nunca. No podemos seguir permitiendo que el ruido del mundo apague la voz interior que nos advierte, que nos llama a despertar y a estar alertas. La oración de vigilia es la armadura espiritual que nos cubre, la fortaleza que sostiene nuestra fe cuando las pruebas y las tentaciones se presentan con fuerza desmedida. Es un llamado a salir de la comodidad del sofá espiritual y del ritualismo repetitivo, para entrar en la realidad de la batalla donde cada palabra, cada clamor y cada lágrima cuenta en la defensa de nuestra alma y de la Iglesia. Pero no basta con orar. La vigilancia exige también una santidad radical, un compromiso sin concesiones que nos aparte de todo aquello que pueda contaminar nuestro caminar con Dios. En un mundo que normaliza el pecado, que relativiza la moral y que disfraza las transgresiones como simples errores humanos, la Iglesia debe ser diferente. Debe levantar una bandera de pureza y consagración que desafíe las tinieblas y que refleje la gloria de Dios en medio de la oscuridad. La santidad no es un lujo para pocos, sino una necesidad vital para cualquiera que quiera vivir despierto y firme en la fe. La Biblia nos muestra con claridad que sin santidad nadie verá al Señor, y que el que se duerme en la corrupción está dando terreno al enemigo para que avance sin resistencia. Por eso, la santidad debe ser una búsqueda diaria, una pelea constante, un fuego que no se apaga ni se negocia, que purifica y fortalece para la batalla. La vigilancia y la santidad están unidas, porque quien no vive apartado del pecado no podrá discernir ni resistir las acechanzas del maligno. Además, esta vigilancia activa requiere una ruptura radical con las prácticas que nos adormecen y nos alejan del fuego de Dios. La religiosidad vacía, donde se repiten fórmulas sin poder, donde la presencia de Dios es reemplazada por espectáculos o actividades sociales, es un enemigo disfrazado que pone a la Iglesia en una trampa sutil pero mortal. La dependencia excesiva de la tecnología para la adoración o para la enseñanza, cuando no es acompañada por un genuino encuentro con Dios,
puede generar una ilusión de espiritualidad que en realidad profundiza el sueño. La comodidad que ofrece la vida moderna también es una amenaza, porque nos hace conformarnos con menos, nos distrae con placeres pasajeros y nos roba la urgencia de buscar la presencia de Dios con pasión y entrega total. El llamado es a romper con esas prácticas que anestesian el espíritu y a retomar una vida auténtica de vigilia, oración y santidad, con sacrificio y pasión. Los ejemplos bíblicos son claros y contundentes en cuanto a la necesidad de vigilar y orar para no caer en las manos del enemigo. Jesús mismo nos enseñó a velar y a orar para no entrar en tentación, mostrándonos que la vida espiritual está en constante riesgo y que la falta de vigilancia es la puerta abierta para la caída. Los apóstoles también dieron testimonio de la importancia de la oración continua y del llamado a la santidad como condiciones indispensables para mantener la comunión con Dios y resistir al mal. No podemos olvidar las historias donde la falta de vigilancia trajo consecuencias dolorosas para el pueblo de Dios, ni la urgencia con la que se nos llama a mantenernos firmes y alerta. La vigilancia espiritual no es una opción para los que quieren, sino un mandato divino para todos los que desean vivir en la victoria que Cristo ganó en la cruz. En medio de esta realidad, es vital que cada creyente examine sus prioridades y se pregunte si está invirtiendo su tiempo, energía y recursos en aquello que fortalece su vigilia espiritual, o si está permitiendo que las distracciones del mundo, la rutina y la tibieza lo hundan en el sueño. La vigilancia requiere sacrificio, disciplina y una renuncia constante a todo lo que nos aleja del centro de la voluntad de Dios. Es una lucha diaria contra la carne, contra los deseos que buscan adormecer el espíritu y contra la influencia del enemigo que no descansa. Esta renuncia no es una carga, sino un privilegio que nos permite vivir con libertad, poder y autoridad, siendo sal y luz en medio de un mundo que cada vez más camina en tinieblas y confusión. La iglesia que decide despertar y vivir en esta práctica es la que podrá ver el derramamiento del Espíritu Santo y la manifestación del poder de Dios en su plenitud. Por último, es necesario recordar que la vigilancia no es un esfuerzo solitario, sino una tarea comunitaria, una responsabilidad que recae sobre todo el cuerpo de Cristo. La Iglesia debe fomentar espacios de oración en conjunto, de intercesión constante y de exhortación mutua para que nadie caiga en el sueño espiritual. Cuando el pueblo de Dios se une en vigilancia y oración, se crea un muro de protección y una atmósfera donde el enemigo no puede penetrar ni dividir. Esta comunidad vigilante se convierte en un refugio seguro para los débiles, en un campo fértil para el crecimiento espiritual y en un ejército preparado para la batalla. Por eso, el llamado es urgente a levantar este espíritu de vigilancia colectiva que fortalezca a cada creyente y a toda la Iglesia, porque la batalla es real y la victoria está reservada para los que están despiertos y en pie de guerra. En resumen, la práctica espiritual que nos llevará a no seguir dormidos es la combinación de oración agónica, santidad radical, ruptura con la religiosidad vacía y las distracciones mundanas, y la creación de una comunidad vigilante que se sostiene y se fortalece en la fe. No hay espacio para la indiferencia ni para la comodidad espiritual cuando el enemigo no descansa y busca devorar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El llamado es a levantarnos hoy, a tomar la decisión de vivir vigilantes, orando sin cesar, apartándonos del pecado y buscando la presencia de Dios con todo nuestro corazón. Solo así podremos resistir, avanzar y cumplir la misión que Jesús nos entregó con poder y autoridad. La palabra de Dios es clara y contundente cuando nos advierte sobre la necesidad de mantenernos vigilantes en todo tiempo
porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta imagen poderosa no solo muestra la naturaleza agresiva y persistente de Satanás, sino que también nos llama a una actitud constante de alerta y defensa para que no nos tome desprevenidos. La vigilancia no es un simple consejo, es un mandato que se repite en toda la Escritura con el fin de preparar a la Iglesia para la batalla espiritual que enfrenta diariamente. No podemos permitir que esta exhortación se convierta en letra muerta o en una frase que solo se menciona en ceremonias, sino que debe ser la columna vertebral de nuestra vida cristiana, el motor que impulse nuestra fe a vivir con intensidad y decisión frente al enemigo que nunca descansa. El apóstol Pablo exhorta a la Iglesia a no entregarse al sueño ni a la embriaguez, sino a vestirse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes. Esta armadura espiritual, que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, es la defensa divina para el creyente que decide vivir vigilante y alerta. Cada pieza representa un aspecto de nuestra vida espiritual que debe estar en perfecta disposición para que el enemigo no pueda penetrar ni hacer daño. Este llamado a ponernos la armadura diariamente es una señal clara de que la lucha es continua, que el sueño espiritual nos deja desarmados y vulnerables y que solo con la protección de Dios podemos avanzar sin temor. En el libro de Proverbios encontramos también una sabia advertencia sobre la necesidad de estar atentos y prudentes, porque el perezoso se duerme y cae en la pobreza, mientras que el vigilante recibe recompensa. La vigilancia espiritual no solo es un mandato divino, sino que también es una fuente de bendición, de prosperidad espiritual y de fortalecimiento en la fe. Quien decide velar, aunque el cansancio físico o emocional amenacen, es recompensado con sabiduría, discernimiento y victoria en la batalla que libra cada día. Esta verdad debe motivarnos a levantarnos cada mañana con un espíritu de combate y no de resignación, porque Dios honra la determinación de aquellos que no se rinden ante la fatiga, sino que se levantan para orar, para servir y para vivir en santidad. Jesús mismo enseñó a sus discípulos la importancia de la vigilancia cuando les pidió que oraran para no caer en tentación. Esta instrucción es una muestra clara de que la vigilancia espiritual es un trabajo activo, una responsabilidad diaria que implica no solo evitar el pecado, sino también estar preparados para resistir las pruebas y ataques que vendrán. La oración y la vigilancia van de la mano porque sin oración el creyente está desarmado, sin fuerza y sin dirección. Cuando Jesús reprendió a sus discípulos que no pudieron velar una hora con él, mostró la vulnerabilidad humana y la necesidad de depender del Espíritu Santo para mantenernos firmes. Esta enseñanza es un recordatorio constante de que no podemos dormir en la fe ni vivir como si la batalla ya estuviera ganada, sino que debemos mantener una actitud de alerta que se refleja en nuestra vida de oración, ayuno y santidad. La Escritura también nos muestra ejemplos dolorosos donde la falta de vigilancia trajo consecuencias graves. El pueblo de Israel muchas veces cayó en la idolatría y el pecado porque se durmió espiritualmente, olvidando el pacto con Dios y entregándose a la corrupción. Estos episodios son advertencias para nosotros, porque nos muestran que la vigilancia no es opcional, sino vital para mantenernos en el camino de la justicia. El llamado a no dormir ni dormitar aparece repetidamente en la Biblia, porque Dios sabe que la relajación espiritual es la antesala del fracaso y la caída. Por eso, la exhortación no es solo para líderes o para algunos, sino para toda la Iglesia, porque la victoria
solo se logra cuando todos permanecen despiertos y firmes en la fe. El apóstol Pedro también nos insta a mantener nuestra mente sobria y nuestro espíritu vigilante, porque la batalla espiritual es constante y peligrosa. La sobriedad espiritual implica estar conscientes de las artimañas del enemigo, de las tentaciones que buscan desviarnos y de la necesidad de estar preparados para la lucha diaria. La vigilancia, por tanto, no es un estado pasivo, sino una disposición activa de resistir, de mantenerse firme en la palabra y de no ceder ante la presión del pecado o las pruebas. Esta enseñanza de Pedro nos invita a tomar en serio la lucha espiritual y a no vivir como si pudiéramos relajarnos o bajar la guardia, porque el enemigo siempre buscará el momento oportuno para atacar. Finalmente, el libro de Apocalipsis nos muestra a Jesús mismo diciendo a las iglesias que debe estar atento, que guarde lo que tiene y que se arrepienta si ha caído en la tibieza. Esta advertencia final es un llamado urgente para todos nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo. La vigilancia espiritual no es un asunto del pasado, ni un tema para algunos, sino una urgencia para todos los creyentes en todos los tiempos. El llamado a despertarnos, a estar alertas y a no dejar que el enemigo tome ventaja, es un mensaje profético que atraviesa las edades y que nos confronta hoy con la necesidad de decidirnos sin demora a vivir en vigilancia constante. Porque Satanás no duerme, y la única forma de no ser derrotados es mantenernos despiertos, firmes y armados con la verdad de Dios y el poder del Espíritu Santo. Hay una hambre en el alma del creyente que no puede ser saciada por nada del mundo, un anhelo profundo que va más allá de lo material y de lo superficial, una sed insaciable de la presencia de Dios que revela la verdadera condición del Espíritu y que solo puede ser colmada por una entrega total y sincera. Este hambre espiritual es una señal de que Dios está tocando el corazón, que no acepta conformarse con la mediocridad ni con la tibieza, sino que llama a un despertar radical que transforme la vida por completo. La insatisfacción con lo superficial debe ser vista como una bendición disfrazada, porque revela que el Espíritu está trabajando y que la búsqueda debe intensificarse, dejando atrás todo lo que no alimenta el alma ni produce fruto eterno. La iglesia que se conforma con una fe sin pasión, con un culto sin fervor y con una vida sin sacrificio está destinada a dormir, mientras el enemigo avanza y roba lo que Dios quiso dar con abundancia. Esta búsqueda interna, cuando es genuina, produce un cambio profundo y visible en la vida del creyente. Grandes hombres y mujeres de Dios, a lo largo de la historia, han dado testimonio de momentos decisivos donde, en medio de la crisis y la oscuridad, sintieron esa hambre irresistible que los llevó a una entrega absoluta. Desde Pedro en su arrepentimiento hasta Martín Lutero clavando sus tesis, desde Charles Finney hasta Juan Wesley, la historia del avivamiento está marcada por quienes respondieron a ese llamado interno con valentía y sacrificio. Ellos entendieron que no había otra salida que no fuera rendirse totalmente a Dios, dejar las comodidades del mundo y abrazar una vida de vigilancia, oración y santidad radical. Este testimonio histórico es un faro de esperanza para nosotros hoy, porque nos muestra que el despertar es posible, que la transformación es real y que cada creyente puede ser parte de ese movimiento si decide escuchar el llamado profundo de Dios. No podemos ignorar que la insatisfacción con lo superficial es también un dolor, una lucha interna que desafía la paciencia y pone a prueba la fe. Es el momento en que la comodidad se vuelve insoportable y el vacío espiritual exige respuestas reales.
Este proceso de hambre y sed puede ser incómodo, puede generar crisis y desasosiego, pero es necesario para romper con las cadenas del sueño espiritual. Dios permite este fuego en el corazón para purificar, para sacar lo falso y para fortalecer lo verdadero. La iglesia que entiende este proceso se prepara para el avivamiento, porque reconoce que antes del despertar hay un tiempo de quebrantamiento, de búsqueda intensa y de renuncia total. La entrega radical nace en medio de esta experiencia, donde el alma clama por algo más grande, algo que solo Dios puede dar. El hambre y la sed espiritual no son fenómenos aislados, sino una condición constante que debe marcar la vida del creyente. La Biblia enseña que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta promesa es una invitación para que no nos conformemos con lo pasajero, sino que busquemos lo eterno con toda nuestra alma. El creyente que vive con esta hambre permanente no se deja engañar por las falsas promesas del mundo, ni por la falsa espiritualidad que solo produce cansancio y vacío. En cambio, permanece firme, anhelando la presencia de Dios, deseando ser moldeado por su palabra y abierto a la obra transformadora del Espíritu Santo. Esta actitud es la que hace que la iglesia sea un lugar donde Dios se manifiesta con poder y donde las cadenas del enemigo son rotas. Los grandes avivamientos y movimientos espirituales han sido siempre el resultado de una generación hambrienta, que no se contentó con la superficie, sino que buscó intensamente la presencia de Dios. Esta hambre se traduce en oración ferviente, en ayuno decidido, en sacrificios que reflejan un corazón dispuesto a todo por Dios. La historia nos recuerda que no hay despertar espiritual sin una generación que clama, que se entrega y que se niega a vivir dormida. Este llamado es para cada creyente hoy, para que decida romper con el sueño, para que abandone la tibieza y se lance a la búsqueda apasionada del Dios vivo, confiando en que Él responderá con poder y manifestación sobrenatural. La transformación personal que nace de esta entrega es la que impacta el entorno y cambia destinos. Cuando un creyente despierta de su sueño, se convierte en luz que ilumina la oscuridad, en sal que preserva la verdad y en voz que denuncia el mal. Este impacto es eterno porque no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios, obrando a través de vidas entregadas. Por eso, la búsqueda intensa y la entrega radical son la semilla que produce frutos de avivamiento, testimonio y transformación en comunidades enteras, llevando el reino de Dios a lugares donde antes solo había oscuridad y muerte espiritual. En conclusión, la hambre y la sed por Dios, acompañadas de una entrega total, son la respuesta real y vital para no seguir dormidos mientras Satanás no descansa. La insatisfacción con lo superficial debe ser abrazada como un llamado a despertar, a levantarse y a vivir una vida de oración, santidad y lucha espiritual. La iglesia necesita hoy más que nunca ese despertar interno, esa renovación profunda que solo viene cuando dejamos atrás el sueño y nos entregamos por completo al Señor, confiando en que Él nos sostendrá y nos llevará a la victoria. Hoy te hablo con urgencia, porque la batalla no espera, porque el enemigo no se detiene ni baja la guardia, y porque tu alma está en juego en esta lucha invisible que solo puede ganarse con vigilancia y entrega total. La responsabilidad de despertar no es de otro, no es de la iglesia, ni de los líderes, sino tuya, personal, inmediata, vital. Tú eres el soldado en la trinchera, el guardián de tu corazón, y la decisión de permanecer despierto o caer en el sueño espiritual está en tus manos.
No dejes que la comodidad, la indiferencia o la tibieza roben de tu vida el fuego que Dios quiere encender en ti para que brilles en medio de la oscuridad y para que resistas las artimañas del enemigo con poder y autoridad. Este llamado no puede posponerse, porque cada minuto que pasa es un terreno perdido que Satanás puede ocupar. Ora ahora mismo, sin demora, entregándote con sinceridad y decisión al Señor, reconociendo que sin Él no puedes mantener los ojos abiertos ni sostener la batalla. No te engañes pensando que podrás despertar cuando quieras o que el enemigo te dejará tiempo para descansar. La vigilia es constante y quien duerme en la batalla está condenado a la derrota. La oración es la llave que abre la puerta al poder de Dios, la fortaleza que sostiene el alma y el escudo que repele las flechas del mal. Por eso, haz un pacto contigo mismo y con Dios hoy, comprometiéndote a vivir vigilante, a orar sin cesar y a no permitir que nada ni nadie te robe la santidad y el fuego que el Espíritu quiere derramar en ti. Ríndete sin reservas, sin excusas, porque la entrega parcial es una forma de seguir dormido. La verdadera vigilia nace en un corazón que se ha rendido completamente, que ha abandonado todo lo que le impide avanzar y que está dispuesto a pagar el precio que la lucha espiritual exige. El Señor quiere que te levantes hoy, que dejes atrás las excusas, las distracciones y las cadenas del pecado, y que camines en la libertad y el poder que solo Él puede dar. La rendición total es la puerta de entrada a una vida nueva, a una comunión profunda y a una victoria segura en medio de la guerra espiritual que se libra día a día. Recuerda que tú eres la respuesta a esta generación dormida. No esperes que otro haga lo que Dios te ha llamado a hacer a ti. La iglesia necesita soldados despiertos, fieles y valientes que tomen su lugar y no se dejen vencer. Levántate con esa convicción y sé ejemplo para otros que también luchan por mantenerse firmes. No permitas que la apatía ni la rutina dominen tu vida. En cambio, sé luz, sé fuego, sé esperanza para quienes te rodean. La batalla es dura, pero la victoria está asegurada para los que perseveran. Te invito a que hagas una acción práctica hoy mismo. Escribe en los comentarios tu compromiso de no seguir dormido, de vivir en vigilancia y entrega total. Haz público tu pacto con Dios y con esta comunidad para que juntos podamos fortalecernos y animarnos a seguir firmes. No subestimes el poder que tiene una decisión tomada en el momento correcto. Es el inicio de un camino de transformación y victoria. Finalmente, no olvides darle like y suscribirte para que esta voz de alerta y esperanza siga llegando a más corazones dormidos que necesitan despertar. Estamos construyendo un ejército vigilante, un pueblo santo que no se rinde y que avanza con la autoridad de Cristo en cada paso. Sé parte activa de esta misión y mantente conectado para recibir más mensajes que edifiquen y fortalezcan tu vida espiritual. Que el Señor te bendiga y te fortalezca, que te conceda ojos abiertos y un corazón vigilante para que no permitas que el enemigo te tome desprevenido. Recuerda que Satanás no duerme, pero tú tampoco debes hacerlo. Despierta hoy, levántate, ora y vence. El tiempo de dormir ha terminado y el tiempo de vivir en victoria ha llegado.